Recuerdo hace años atrás, jugando soccer, los amigos, la pelota rodaba, un compañero iba para tirarle hacia la portería y el otro corría hacia la misma pelota pero para despejarla. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que los que estábamos cerca de donde estaba la jugada, vimos primero cómo ambos le pegan a la pelota, pero uno, su pie rebotó, su cuerpo dio completamente un giro y cayó del otro lado, pero escuchamos una fractura. Ese muchacho estuvo hospitalizado por algunos días y recuerdo que pasaron varios meses que no lo vimos. Él estaba en proceso de restauración, de recuperación. Yo no sé si te ha sucedido alguna fractura en tu vida. Fracturas pueden ser físicas, pero también se puede usar esa misma analogía para describir las fracturas emocionales, las fracturas entre las familias, los hogares, el matrimonio, las relaciones humanas. Pero también hay una fractura espiritual. Nosotros los seres humanos estamos fracturados. El pecado nos ha fracturado, nos ha lastimado, ha provocado muchas fracturas en nuestra existencia humana. Y sin embargo es maravilloso observar cómo la palabra de Dios nos ayuda a comprender que, si bien es cierto, estamos fracturados, hay varios pasajes de restauración. Uno lo encontramos en el Salmo 80, versículo 1, dice: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Restáuranos, oh Dios, leo el versículo 3, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Noten la expresión del salmista. Él está dejando bien claro: yo estoy fracturado, he experimentado fracturas de todos tipos en mi vida, pero Señor, tengo la confianza que tú me vas a restaurar. Y luego el versículo 7 dice, vuelve a repetir la misma expresión: oh Dios de los ejércitos, añade esa línea, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Ahora él aquí no solo habla en cuanto a su propia experiencia, él está incluyendo a todo el pueblo, incluye seguramente a su familia. La familia de David habían experimentado muchas fracturas de todo tipo. Las relaciones humanas entre ellos estaban fracturadas, las relaciones de familia estaban fracturadas. Ahora noten el mismo capítulo 80, Salmo 80, pero ahora el versículo 19. Oh Señor, Dios de los ejércitos, añade esa expresión, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Y el salmista no conforme con eso, en el Salmo 85, versículo 1 al 4, noten cómo lo expresa. Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia y te apartaste del ardor de tu ira. Luego el versículo 4 dice: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, haz cesar tu indignación contra nosotros. El salmista reconoce que en la relación divino-humana se produjo una fractura. Esa fractura
fue introducida por el pecado. Quiero compartir con ustedes algo que la Escritura presenta como uno de los momentos culminantes en cuanto a ese proceso de restauración. En el capítulo 7 del libro de Daniel, leo versículos 9 y 10. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Un río de su fuego corría, saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando, dice Daniel, versículo 13. Seguí mirando en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió hacia el anciano de días, y fue presentado delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En esa fractura que existe entre nosotros, la humanidad, y Dios, producto, resultado del pecado, solo Dios puede, como el médico divino, iniciar el proceso de restauración para la humanidad. Y es sorprendente cómo es que el libro de Daniel lo presenta en el contexto de un juicio. No es un juicio con intención primaria de acusar y de destruir. Porque si entendemos y leemos con cuidado, el proceso de juicio tiene como uno de sus objetivos medulares la vindicación de Dios, de su trono, de su reino, del santuario celestial, del nombre, el carácter, de la ley de Dios, del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque ese pecado que fue introducido y que produjo ese resquebrajamiento entre nosotros los humanos y Dios, ese pecado es acusatorio contra Dios, contra su gobierno, contra su reino, contra su persona, su carácter. Así que este proceso de juicio primero es para aclarar las cosas respecto a Dios. En segundo lugar, también está la vindicación de los justos, de los santos, de los que han hecho un compromiso, un pacto con Dios. Por eso en el libro de Daniel vamos a encontrar que hay un proceso de juicio, pero ese proceso de juicio es restaurativo, es para volver a reconectar al ser humano con Dios. Ahora, les voy a dar un texto, Daniel capítulo 8 y el versículo 13. Noten cómo expresa versículo 13 y 14. Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? Y noten, y de la transgresión que espanta, de esa abominación espantosa, y de que el lugar santo, noten, el lugar santo, no está hablando del atrio, no está hablando de la parte exterior del santuario, tampoco está hablando del lugar santísimo, está hablando de manera bien específica del lugar santo. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo? Y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados.
¿Cuánto tiempo más van a ser pisoteados? ¿Cuánto tiempo más va a haber va a continuar este resquebrajamiento? ¿Acaso no hay un proceso de restauración? Ahora el versículo 14. Y le respondió: por 2300 tardes y mañanas. Entonces, otra vez, noten esto, no habla de la parte externa del santuario, no habla de la parte del atrio, ni del lugar santísimo, está hablando específicamente del lugar santo. Por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Y ahí está la palabra clave. Este resquebrajamiento producto del pecado también ha producido heridas en el cielo. Vamos a usar esa analogía. El cielo también quedó herido. Los seres humanos estamos heridos. Hay emociones, sentimientos, memorias que nos producen dolor. Ha habido situaciones de crisis en nuestras vidas, en nuestra existencia. Cuando quisiéramos estar más cerca de Dios, pareciera que más somos empujados hacia el abismo. Cuando más queremos crecer en la fe, es cuando más sentimos ese peso de culpa. El cielo fue herido y el cielo necesita ser restaurado, así como tú y como yo necesitamos ser restaurados. ¿Por qué? Porque en la creación fuimos creados, Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron creados a imagen de Dios. La misma imagen de Dios fue colocada como un sello en la vida, en el carácter, en la mente de Adán y luego de Eva. El pecado se introdujo, produjo ese resquebrajamiento. El Creador quedó herido, lastimado, porque al ver su creación, que ahora era acosada, atacada, enfermada, culpada, y un sinnúmero de otros elementos antagónicos que han estado luchando contra la humanidad, el Creador quedó herido. Pero nosotros también quedamos heridos. Y aquí la pregunta es: ¿cuándo va a ser restaurado el cielo? Y de manera específica, el lugar santo. En el libro de Daniel podemos ver que hay un enemigo que es ilustrado de diferentes formas, en diferentes épocas, en diferentes momentos. En Daniel capítulo 1, el enemigo es el rey Nabucodonosor. Capítulo 2, sigue siendo el rey Nabucodonosor. Luego entra en capítulo 3 los enemigos de Daniel, acusándolo. Capítulo 5, el rey Belsasar se levanta también contra los hijos de Dios. En el capítulo 6, ya en el tiempo de Darío, una vez más, enemigos políticos contrarios al ministerio de Daniel se levantan para acusarlo. En el capítulo 7 se levanta el cuerno pequeño contra los santos, contra el Altísimo. Una vez más, el pecado se manifiesta a través de ese cuerno pequeño. Llegamos al capítulo 8, versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Es el mismo del capítulo 7, que creció mucho hasta el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo y hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Noten el resquebrajamiento. El enemigo no solo
atacó a Dios como creador, redentor de la humanidad, pero atacó el centro del control absoluto del universo, del gobierno de Dios. El santuario celestial fue atacado. De ahí que el profeta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, va a ser restaurado? ¿Cuándo va a ser restaurado? Estamos resquebrajados. Dios está herido, nosotros estamos heridos. Señor, ¿cuándo vas a restaurar las cosas? En el capítulo 9, Daniel eleva una oración maravillosa, una de las oraciones más profundas del Antiguo Testamento. Hemos pecado, dice Daniel, hemos pecado contra ti, hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra tu santuario, hemos pecado contra tu ley. No te hemos querido escuchar, no hemos querido ver, no hemos querido estar cerca de ti. Nuestro corazón está lejos, y por eso vemos en el capítulo 9 que se levanta otro enemigo llamado e identificado como el desolador. Creo que no hay una escena más difícil quizás de comprender, a menos que no se haya vivido en el desierto. Nosotros vivimos más de 10 años en el desierto, y me gustaba de repente ir a zonas áridas. Ya de por sí era árido, pero donde están las dunas, y es desolador. No es muy grato caminar en el desierto, mirar aquí plantas del desierto, cactus y pequeños elementos del desierto. Es muy seco, aún en el invierno. Y aquí se lo describe como el desolador, el que va a caminar por la tierra, rodea la tierra y busca secar, destruir, dejar como un desierto la condición humana. Ahora, quiero volver al capítulo 8, porque la promesa que se le da al profeta es que el lugar santo va a ser restaurado. Haciendo un cuadro mental del santuario celestial, estaba la parte externa, luego estaba la pared externa, las cortinas, y esa sección era identificada como el atrio. Ahí se encontraba el altar del sacrificio. Cada mañana, cada tarde se sacrificaba un cordero. Luego estaba la pila con el agua. Los sacerdotes lavaban sus manos antes de entrar a la primera sección de lo que era propiamente dicho el tabernáculo. El tabernáculo tenía dos secciones: el lugar santo y luego el lugar santísimo. En el lugar santo había propiamente 3 muebles. Estaba el candelabro, 7 brazos con luz permanente. Frente a ese candelabro estaba la mesa con el pan, y luego frente a esos 2 muebles estaba el altar del incienso. Se mezclaban 4 ingredientes y de ahí se elevaba un aroma que llenaba todo el tabernáculo, símbolo de la justicia divina. Ahora, ¿por qué se le dice a Daniel que el lugar santo debe ser restaurado? Quiero ilustrarlo de esta forma. Jesucristo vino para ser nuestro Salvador. Él murió. El símbolo, el altar del sacrificio, en la parte exterior, en el atrio. Él es el agua de vida, símbolo relacionado con la pila con agua. Pero esos 2 muebles estaban en la parte exterior. Eso Cristo ya lo cumplió. El Señor ya murió, Él ya ofreció su sangre, Él es nuestro Salvador. Eso no hay duda alguna. Pero hay una fractura.
Hay un resquebrajamiento en lo que tiene que ver con nuestra salvación y nuestra santificación. En ese primer lugar, en esa primera sección, el lugar santo, los tres muebles apuntan a la santidad de Dios, la santidad de Cristo, al ministerio santo del Espíritu Santo. Y también apuntan a la invitación que Dios nos hace a ti y a mí de entrar por la fe a ese lugar santo y ser restaurados en la santificación que Dios nos ofrece. Por eso es tan importante comprender que el proceso de restauración es sorprendente, como en el libro de Daniel apunta al lugar santo, como que pareciera que se le está diciendo a Daniel: mira, Daniel, la restauración de salvación ya está garantizada, no te preocupes por eso. Mira hacia adelante, Cristo va a venir, va a morir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la parte que necesita ser restaurada es la vida santa del pueblo. Y cuando Daniel comprende eso, yo estoy convencido que es eso lo que lo lleva a elevar la hermosa oración contenida en el capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel comprendió: Señor, nuestra vida de santidad está resquebrajada. No estamos viviendo a la luz de tu palabra, no estamos comiendo el pan de vida, no estamos caminando en la justicia de nuestro Redentor. Por eso se le dice a Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas y el lugar santo será restaurado. No voy a entrar en los elementos proféticos de Números, pero basta decir que gloria sea a nuestro Dios, porque el proceso de restauración lo comenzó Él en el cielo, a favor mío, a favor de nosotros, mi familia, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, tu hogar, tu familia, tus seres queridos. El proceso de restauración ha sido activado en el cielo. Y ahora tú y yo tenemos el privilegio de caer en nuestras rodillas y, como Daniel, decir: Señor, restáurame. Gracias, Señor, por la salvación. Pero ahora, Señor, llévame en el camino de santidad. Llévame a ese lugar santo que, aunque fue resquebrajado, ha sido restaurado en el cielo, y ahora se me invita a mí a ser restaurado en santidad. Ya he sido restaurado en salvación, en redención, ahora seremos restaurados en santidad. Como dice la hermana White, dice que una es la religión del atrio, y ella se refiere al altar del sacrificio y a la pileta con agua. Una es la religión del atrio, esa es la religión de salvación. Pero otra es la religión del lugar santo. Dios no quiere que solamente practiquemos la religión de salvación. Algunos lo han llevado a un extremo y dicen: yo soy salvo y soy siempre salvo y no necesito más obedecer a Dios. No. La religión de salvación es fundamental, pero la religión de la santidad es esencial si un día realmente queremos ver a nuestro Dios Todopoderoso. Los enemigos descritos en el libro de Daniel buscaron derribar la verdad, buscaron derribar el fundamento del mismo santuario, buscaron derribar el lugar santo, destruir el tabernáculo y todos los símbolos contenidos ahí. Y sin embargo, gloria sea a nuestro Dios, porque dice el capítulo 12, noten,
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Gloria sea al Señor. Porque el proceso de restauración nos lleva a una experiencia de paz genuina, de gozo genuino, de gratitud genuina. Porque aunque el pecado introdujo ese elemento de resquebrajamiento, Dios ha introducido a su Hijo para restaurarnos y acercarnos una vez más con nuestro Dios. Y ahora tú y yo podemos estar tranquilos de que nuestros nombres han sido registrados en el libro de la vida. Y entonces dice el versículo 10, capítulo 12, 10 de Daniel, capítulo 12, versículo 10, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Y qué es lo que vamos a comprender? El cielo ha sido restaurado, el nombre de Dios y su gobierno y su ley, su carácter ha sido restaurado. Y ahora, tú y yo estamos en ese proceso de restauración, porque ahora dependemos y confiamos por entero en el ministerio que Cristo lleva a cabo en el lugar santo. Y lo hace para tu restauración y mi restauración.